Amigos, ya estamos en la tercera media hora del programa y estamos desarrollando lo que es la oración. Nos quedamos si se debe hacer por un gobierno que a todas luces es un gobierno que deja mucho que desear, orar para que se afirme, orar para que se arrepienta, u orar para que Dios lo saque de en medio, porque trae mucho dolor y mucha pobreza, mucha muerte al país, ¿no? Entonces, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Debemos, ¿qué decisión tomar o qué apoyar? Eso ya la Escritura nos lo va a decir la manera y la forma como debe hacerse. Bueno, Adelante, solamente para cerrar este tema de la autoridad y regresar otra vez al tema central que es la fe que hemos estado empezando este día, es decir, de que una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la autoridad. Y si nos vamos al lado más extremo, que es el enemigo, el que está administrando ahora este mundo, nadie duda de que tiene poder, pero está claro que no tiene autoridad. Entonces, en el mundo vamos a ver gente que tiene poder, pero que no tiene autoridad. ¿Y cómo se recibe una verdadera autoridad? Como hemos leído en el pasaje de Mateo, es cuando uno se somete a la autoridad. Entonces, si uno es un líder religioso, un líder de una iglesia, pues ese líder es llamado a someterse a su autoridad, que es Dios, y a su palabra. Si se somete a la autoridad de la palabra de Dios y a Dios mismo, entonces él se convierte en una autoridad. Mientras tanto, podrá tener un liderazgo, podrá tener poder, pero autoridad no tiene, porque la palabra autoridad viene de autorización, de respaldo. No tiene el respaldo de Dios porque no se somete a Dios. Ahora, si nos vamos al mundo secular, autoridades de gobierno, de Estado, de empresas, de cualquier organización, cada uno de ellos es autoridad en la medida que se someta a lo establecido por la organización la cual está liderando. Todas las organizaciones tienen estatutos, tienen normas, tienen constituciones, y todo ello, la autoridad es llamada a someterse a esas normas, a esos estatutos y a esa constitución. Cuando no lo hace, puede que tenga el poder, pero no tiene autoridad. Entonces yo creo que debemos distinguir entre autoridad y gente que tiene poder para saber justamente ya el resto es orar ya en el sentido de la palabra de Dios, ¿no? Orar, en todo caso, para los que tienen liderazgo en algún momento, de que Dios intervenga en él. Si está realmente ejerciendo autoridad, porque se está sometiendo a la autoridad, pues hay que seguir orando para que Dios lo guarde, le dé sabiduría y todo ello. Ahora, si es una persona que está tergiversando la verdad, que está oponiéndose a la verdad, como dice Romanos 1, entonces puede tener el poder, pero no tiene autoridad, que el Señor intervenga ahí y que haga juicio el Señor, porque el Señor dice, no hagan juicio por ustedes, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la palabra venganza es justicia. Entonces que el Señor haga justicia y que no permita que siga adelante una persona que fue llamada a justamente dice, a respaldar a los que hacen bien y a los malhechores juzgarlo, ¿no dice así la Escritura? Esa es su función. Así es. Pero si vemos una supuesta autoridad que a los malhechores les hace bien y a los justos les hace mal, entonces esa persona no es autoridad. Entonces no está bajo lo que dice la Escritura. Entonces simplemente distingamos entre lo que es tener un poder y tener autoridad, y en base a eso que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo. Es que, César, yo lo diría de esta manera, ¿no? Tiene autoridad, pero la autoridad del diablo o la autoridad de Dios, ¿no? Porque vivimos en un sistema en donde la Biblia dice que es un siglo malo y hay un poder espiritual maligno que gobierna a hombres que no han tomado la decisión de recibir a Jesucristo en su corazón. Si el caso es de que nosotros vivimos bajo el gobierno de personas que no son creyentes, no han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, pues entonces mi oración será para que Dios los convierta, para que de una u otra manera llegue a esas personas y les hable del Señor Jesucristo para que se conviertan. Ahora, si en ese proceso me persiguen, me lastiman o me quieren matar, bueno, pues ese es el costo del evangelio, ¿no? Amén. Entonces regresamos a la fe. ¿O Jorge, quiere decir algo? Sí, en Estados Unidos, dos connotados líderes
de la Iglesia Evangélica, es conocido por todo mundialmente, está también en YouTube si quieren verlo. No voy a decir sus nombres, dos connotados líderes. Bueno, lamentablemente han dado un mal testimonio, los dos en problemas de adulterio, y entonces, bueno, han sido separados por sus congregaciones. Por lo que sé, uno sigue diciendo que él es el líder, sigue diciendo que él sigue siendo la persona que él decía que era, pero ha habido una estampida, ¿no?, de la iglesia donde él lideraba y se han retirado. Entonces ahí uno aplicando el pasaje, yo no estoy obligado, como decías tú, César, a someterme a una persona que no a se toda somete luz a Dios. no se somete a Dios, porque Dios, por ejemplo, dice que uno no debe hacer esas cosas que ha hecho Él. Sin embargo, Él lo hizo. Nosotros no lo podemos juzgar porque no somos Dios y somos jueces. Pero lo que sí podemos decir es que pase a un tiempo de restauración hasta que se recupere y tal vez el Señor le dé la oportunidad de seguir en el ministerio. Pero nada más. Pero si la persona persiste en lo suyo y a todas luces, bueno, ya nadie, al menos yo escuchaba de cuando en cuando sus prédicas, pero ahora lo he sacado de lo que era, de lo que yo escuchaba, porque para mí ya perdió autoridad. Y entonces, uno, ¿qué tiene que orar? Para ponerlo como ejemplo, Señor, que bueno, es una debilidad que la ha tenido, y bueno, que es también hombre, yo también puedo caer, pero bueno, él ha caído ahora, y entonces, Señor, en este tiempo que está adulterando, que lo pase muy bien y que bueno, se divierta, descanse, se relaje. Esa no puede ser mi oración. Mi oración tiene que ser, sácalo de ahí donde está para que sea restaurado, y bueno, y tú verás qué se puede hacer con él. Pero no puede seguir liderando lo que antes lideraba, antes de que esto sea ya conocido por todos, ¿no? Entonces, igual en el gobierno, en un gobierno como el que, por ejemplo, ya en la forma práctica que hemos tenido, bueno, indudablemente que ese gobierno de 5 días pues trajo mucho caos al país, ¿no? Porque era evidente que se había forzado por las elecciones, se habían forzado muchas cosas, ¿no? Entonces, el pueblo se levantó y pasó todo lo que tuvo que pasar. O sea, el país no soportó su liderazgo. O sea, no tenía autoridad. No tenía autoridad simplemente. Y entonces, ¿cuál fue la oración? Al menos como iglesia, yo oré, Señor, saca a esa persona de ahí, ¿no? Y bueno, y si está bien y yo estoy mal, afírmalo ahí, hasta que nos demos cuenta que Él está bien y nosotros somos los que estamos mal. Entonces, eso para no chocar con nada y de repente no dármela yo de juez ni de Dios, ¿no? Y gracias a Dios, pues... San Jorge, ¿sí? De San Jorge, digo. De Zancudo. Entonces, es una forma neutral que pues, la iglesia podría adoptar ante tanto enredo, tanta confusión, ¿no? Bien, entonces regresamos al tema con el cual hemos empezado este programa, que es sobre la fe y todo lo relacionado a la fe. ¿Cuánto tiempo falta? Todavía falta como 20 minutos. No se puede creer. Yo pensé que hemos empezado. La media hora. Yo pensé que la habíamos comenzado ya. No, bueno, para ser exacto, 17 minutos. Está bien, entonces, sigamos. Sí. Ya, bien. Miren todo lo que ha salido a raíz de que estábamos leyendo ese pasaje donde el centurión se acerca al Señor y le dice pues que venga a sanar a su criado. Y dentro de su conversación con el Señor habla de la autoridad y es interesante todo lo que ha venido después, ¿no? Pero lo importante es que él creía firmemente y no solamente lo creía intelectualmente o lo comentaba, sino que dio pasos en esa dirección en el sentido de que Jesús era un hombre bajo autoridad y por lo tanto él tenía autoridad para decir que se sane el criado. Él tenía autoridad. A tal punto era la fe de este hombre que Jesús no dio una orden al criado que fuera sanado, sino dijo, de acuerdo a tu fe te será hecho. Entonces el Señor, la autoridad de su Padre y todo el poder de Dios pasó a través de Jesús, por la fe de Jesús, pasó al centurión, por la fe del centurión,
y llegó al criado y el criado fue sanado. Tenemos otro caso muy similar, es interesante, en Juan 4, si pueden abrir sus Biblias en Juan 4, 46. Un caso que muy similar, porque también es una persona que era un soldado romano y que no, un oficial del rey, perdón, y que no era del pueblo de Israel, miren, Juan 4, 46 dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En este caso es un oficial del rey y el que está enfermo es el hijo. Este hombre, cuando halló que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descienda y sane a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces el hombre se acerca, similar al otro, y le dice también, bueno, en este caso le dice, ven a mi casa. Los estudiosos dicen que su casa estaba 2 o 3 días más o menos. Ven a mi casa y sana a mi hijo que está a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, dime, si no vieres señales y prodigios, ¿seguirías creyendo? Esta es una pregunta que a mí me ha llevado a reflexionar mucho, ¿no? ¿Cómo el Señor necesita siempre la fe de la persona para que su poder sea manifiesto? Dios necesita que las personas que vienen a acercarse a Él crean que le van a encontrar, como dice Hebreos. Tengan fe, porque si no tienen fe, va a pasar como cuando Él estuvo en Nazaret y dice que no podía sanar a los enfermos porque la gente no tenía fe, no le creía. Y ya no es un problema de Dios, es un problema de nosotros que no hemos ejercitado fe. Entonces el Señor le pregunta a este hombre y le dice, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Y el oficial del rey le responde, Señor, descienda antes que mi hijo muera. Lo que le está diciendo el oficial del rey es, Señor, por favor, no me hables de otras cosas, no me cambies de tema, mi hijo se está muriendo, yo te estoy pidiendo que tú vengas, que desciendas a mi casa, que lo sanes, y tú me vienes a hacer unas preguntas medio raras que no entiendo, ¿no? Que si no veo el milagro, que si voy a creer. Por favor, Señor, no entremos en estas discusiones, por favor, ven de una vez y sana a mi hijo. Eso es lo que le está diciendo en peruano, ¿no? Entonces miren lo que le dice el Señor, y esta es una de las respuestas más maravillosas que he escuchado al Señor. Le dice, puedes irte, tu hijo vive. ¿Qué les parece? En medio de esta conversación le dice, puedes irte, tu hija vive. Y aquí pueden suceder 2 cosas. Y en esto estamos todos metidos porque podemos pasar la misma experiencia. Una de ellas es que le creamos a Dios, y eso es verdaderamente fe, nos damos media vuelta y nos vamos a nuestra casa cantando corito, ¿no? Aleluya, aleluya, mi hijo vive porque le he creído a su palabra. Esa es una. La otra es, le insisto al Señor y le digo, pero Señor, por favor, no me sigas hablando palabras, ven a mi casa y sana a mi hijo. Si hubiera reaccionado así este hombre, estaría mostrando que no le cree a Jesús y a su palabra. Pero ¿qué dice la Escritura? Después que el Señor le dijo, puedes irte, tu hijo vive, dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso es fe. Fe es acción. Fe es hacer algo con lo que he creído. Creer y fe no es lo mismo. Creer es aceptar algo, pero fe es moverse en eso que he creído. Y eso es lo que produce los cambios y el poder de Dios se manifiesta. Y para cerrar, entonces dice que cuando él llegó a su casa, le dijeron que su hijo ya estaba mejor y él preguntó, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, le dijo, ¿a qué hora empezó a estar mejor mi hijo? Ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella hora fue cuando Jesús le había dicho, puedes irte, tu hijo vive, y no solamente ya creyó él, sino creyó toda su casa. Qué interesante, ¿no? Las mismas palabras que Jesús le dijo es lo mismo que le dijo el siervo. Así es. Tu hijo vive. Entonces, qué interesante, y esto es tan importante, porque si queremos realmente que las promesas de Dios se hagan reales en nuestra vida, una cosa es creerlas
y otra cosa es que se hagan vida y que vivamos por ella, que hablemos de eso, que nos movamos en eso. Y una cosa que dijimos en el programa es, y que la paz y el gozo de Dios esté en medio de circunstancias difíciles. Porque miren, la paz y el gozo es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo producir paz y gozo en mí. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Entonces, la única forma de conocer que realmente estoy ejerciendo fe es cuando tengo paz y gozo. Si no la tengo, es que no estoy ejerciendo fe. Pueda que lea la palabra, puede que le enseñe, pueda que crea en ella, pero el hecho o la confirmación que realmente le he creído a Dios es entrar en su reposo, como dice el Señor en Hebreos, ¿no? Dice que el pueblo de Israel andaba pues de arriba para abajo, ansioso, preocupado y todo. ¿Por qué? Porque no pusieron fe. ¿No dice así? Por su incredulidad. Entonces Dios dice, entren en el reposo de Dios. Ahora, ¿esto es fácil? No, señores, no es fácil. ¿Qué demanda? Persistencia, perseverar. Dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar oyendo la palabra de Dios, y qué mejor que oír de nuestros propios labios, es decir, tomar la palabra de Dios y decirla en voz alta, echarse en los brazos de Dios, reconocer que separados de Él nada podemos hacer, y ejercitar, porque si en el mundo de los deportes los deportistas pagan precio por ganar una copa y se esfuerzan y se ejercitan y se levantan de madrugada y corren y saltan y qué sé yo, mañana, tardes, ¿no? Yo escuchaba que las chicas del vóley del Perú tenían entrenamiento en la mañana, mediodía y en la tarde. Imagínate, esas chicas no vivían. Entonces, como dice el Señor, para las cosas de Dios no será también importante esforzarnos y ejercitar, porque si nuestra fe está fuerte, si nuestra fe está viva, entonces toda la manifestación del reino de Dios va a estar visible y vamos a poder ser victoriosos y enfrentar las dificultades, que las dificultades son pues de todos los días. Efectivamente. ¿Cuánto tenemos ya? Estamos a 10 minutos. 10 minutos. Jorge, adelante. Qué vivo eres, Georgia. Tu participación para ver la hora. Bueno, sí es cierto. La idea bien clara es de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos de que en estos momentos nuestro deseo y nuestro deber y responsabilidad es agradarlo al Señor. Y agradarlo al Señor muchas veces significa no agradar al mundo, no agradar a la esposa, al hijo, a la familia. ¿Por qué? Porque no todos necesariamente a veces están, digamos, enchufados con Dios. Entonces, por eso que es tan importante que esa fe también tenga un conocimiento claro para también explicarse en un momento dado y pueda ayudar a aquellas personas que conviven con cada uno de nosotros. Pero el punto principal es que en estos momentos de cambios tan radicales que se están dando, es la fe tan segura y firme y estable que necesitamos en Dios para poder movernos con tranquilidad y con paz. Porque no nos olvidemos, si nosotros vamos a las calles, encontramos unos temores y miedos. La gente está con temor y miedo, no solamente de los que están robando hoy en día, sino también de la situación del coronavirus. Entonces, y con todo esto de que nos están metiendo primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, ¿no? Y nos están metiendo miedo con medio de esas olas y olas y olas. Entonces, ya sencillamente ya como que uno le da miedo de salir de su casa, miedo de salir de su hogar, ¿no? Jorge, Dime. Falta solamente que nos metan a la nueva ola. La nueva ola, esa, imagínate. Y ese es el punto, ¿no? De que nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando por medio de los medios de comunicación, porque esos medios de comunicación no nos están afirmando en la fe, para nada. Nos están afirmando en el miedo, en el temor. Pero cuando uno lee la Biblia, lee la palabra de Dios, lee los Salmos, lee Juan, Lucas, Mateo, cuando lees Hebreos, cuando lees la palabra de Dios, ahí encuentras cosas totalmente diferentes porque te sustenta, te sientes que estás siendo firme,
sientes que hay esperanza, sientes de que hay algo superior que verdaderamente está en control y que no debes de tener miedo ni tampoco temor. Entonces es eso. O sea, tu fe creyente, amado hermano, necesita ser edificada con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios edifica esa fe, ¿no? Esas promesas de Dios que Dios tiene para nosotros necesitan exponerse a esa fe de tal manera que nosotros podamos tenerla, vivirla, saborearla, deleitarnos, ¿no? Así como nos deleitamos en un plato típico del lugar donde venimos o de repente en un dulce que nos gusta mucho. Así debemos deleitarnos cuando uno lee la Biblia, cuando la escucha, cuando la pone en audio, cuando la está recitando, cuando la está cantando, cuando la está profetizando, cuando la está declarando. Eso es lo que aumenta nuestra fe. Si nosotros queremos que verdaderamente esa fe se ejerza como el músculo de los brazos, como los músculos de las piernas cuando estás en la bicicleta y te fuerzas para darle más, así también la palabra fortalece la fe, ¿no? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No nos olvidemos. Hay que oír la palabra de Dios. Vamos a continuar trazando la plomada con una porción de la Escritura que está en Marcos capítulo 5, verso 25, que la misma palabra nos esté enseñando, nos esté revelando justamente de lo que estamos hablando y esté produciendo fe en nosotros. ¿Qué dice Marcos 5, 25? Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana o salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, aquí tenemos un caso de Jesús caminando por las calles, no sé en qué lugar estaba, pero estaba por las calles, y dice que una multitud le apretaba, y entre la gente que estaba alrededor de él hubo una mujer que tenía un flujo de sangre de 12 años y que vino y le tocó el borde de su manto. Y la primera pregunta que vendría acá es, si todo el mundo lo estaba tocando, ¿por qué en el caso de esta mujer que también lo tocó, por qué en este caso la mujer fue sana de la enfermedad que tenían y las otras personas no pasó nada, como dirían acá en Perú, y aquí no pasó nada? ¿Y saben por qué es la diferencia? Porque dice que dentro de ella decía en sí misma, tengo la certeza que si toco tan solamente el borde de su manto, seré sana. Ella tenía la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. Eso se llama fe. Entonces ella se acercó, no, a ver, voy a tocar, a ver qué pasa, a ver si me liga. No, ella de alguna manera seguramente había escuchado al Señor Jesús predicar, había creído, pero su creencia se había convertido ya en una acción visible, una acción práctica. Tenía dentro de ella, se había producido fe. Y esa fe es no tanto lo que tocó, sino lo que tenía la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve en su corazón, porque dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y nuevamente, el Señor no hizo una oración para que ella sea sana. ¿Se han dado cuenta? No dijo, a partir de ahora, en el nombre de Jesús, no hubo nada de eso. ¿Qué cosa hubo? Dice Jesús conociendo en sí mismo. Esta palabra significa, se dio cuenta dentro de sí que el poder había salido. ¡Qué palabra más hermosa! El Señor no tuvo que hacer nada. El poder salió nomás.
¿Por qué salió? Porque se acercó alguien en plena certidumbre de fe. A tal punto, qué lindo, ¿no? A partir de ahí... O sea, no se trata de que Jesús tenía que hacerlo, se trata de que el creyente tenía que sacarle. Y esto es tan importante reiterar, el Señor Jesús ya dijo que Él se llevó las enfermedades, ya dijo que Él ha derramado sanidad, salvación y liberación, ya lo hizo. El Señor dice en su palabra, dice, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas, yo quiero que ustedes tengan salud, yo quiero que sea sana su alma, próspera su alma. El Señor no es que lo va a hacer, ya lo hizo ya. Entonces, como dice este pasaje, es necesario acercarnos en plena certidumbre de fe y tomar algo. Por supuesto, hay que estar alineado con Dios, hay que estar en fe, y fíjense cómo el Señor lo ratifica, porque al final el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado. No dijo yo, yo te he sanado, no dice, miren, dice tu fe, quiere decir, igual que le dijo al centurión, igual que le dijo al oficial del rey, igual le dice a esta mujer, le dice, a través de tu fe ha llegado la salvación, la sanidad, la liberación, a través de tu fe, porque ya está dado. Qué lindas palabras, ¿no? Mira, yo también aprovechando lo que estás expresando, a veces queremos tener una atención de parte de Dios, pero personalizada. George, perdóname, sí. ¿Podrías guardarlo? Porque recién me doy cuenta que ya se venció la tercera media hora. Ya, tú arranca la cuarta media hora, por favor, con lo que estabas hablando. Arrancas nomás. Y continuando, amigos, con el programa, nos quedamos antes de ir al momento de la pausa, que esta mujer se acerca a Jesús y obtiene lo que ella esperaba de parte de Jesús. Pero en muchas oportunidades y muchas personas, incluso yo también creo a veces, hemos creído que Dios tiene que hacernos una atención personalizada, ¿no? Recuerdo un pasaje en el Antiguo Testamento, un rey que tenía lepra, una persona muy importante de un gobierno sirio, creo, no me acuerdo cómo decía, sirio o asirio, ahí me equivoco. Naamán. Entonces dice que esta persona pues tenía lepra y lo llevan hacia el lugar donde está el profeta, y el profeta le dice que tenía que meterse a un río. Pero oh maravilla, el río que le estaba diciendo que se meta, parece que era un río así medio contaminadito, ¿no? Así cochinito. Y entonces este hombre se molesta y dice, ¿a eso me han traído acá para meterme a este río? Si en mi país hay muchos mejores, ¿no? Pueden prevenirme de tan lejos de meterme ahí. Y su empleada le ruega, le dice, por favor, haz lo que te dice el profeta. Y lo hace y bueno, sale sano, ¿no? Entonces, nosotros a veces pensamos que Dios debería atenderlos personalmente. Y entonces esta mujer, en total rompiendo todos los esquemas, su preocupación de ella no era tener contacto con el Señor, porque se daba cuenta que todo el mundo se acercaba y le preguntaba y le pedía y no sé cuánto. Entonces ella en forma realista dice, nunca voy a poder hablar con él personalmente. Pero lo que yo sí sé es que él es el Hijo de Dios. Ya había escuchado todo lo que hacía. Dice, no, yo creo que si él es lo que dice, solamente toco el borde de su manto y ya. Y esa creencia en que el Hijo de Dios, aún sus ropas podían sanarla, hace que reciba el milagro, ¿no? Y a veces nosotros creemos que si un pastor no ora por nosotros, o si no siento, eso mucho decimos nosotros, no siento que Dios me escucha, entonces pues sigo con mis problemas. Pero esta mujer no, esta mujer dijo, yo solamente tengo que tocarlo, nada más. No tiene que hablar conmigo, no tiene que decirme nada, lo toco y voy a ser sana. Y tenía una certeza y tenía una convicción. Y entonces esa certeza y esa convicción lo hace práctica al ir y en medio de toda la multitud tocarlo. Y la Escritura dice, pero había otros que también lo tocaban, sí, pero no creían lo que ella creía. Y ella obtiene lo que estaba
queriendo sanidad y sanidad, ¿no? Entonces Jesús se da cuenta, dice que alguien lo había tocado y lo había tocado con una intención, no como los otros que lo topaban y pasaban. No, había habido una intención en la persona que lo tocó. Y el Señor lo reafirma, ¿no? Le dice, mira, tu fe te ha salvado. Anda, ve en paz, se salva de tu azote, le dice, ¿no? Entonces, creo que esa es otra, los médicos le llaman esto casuística. En todos los casos que Jesús sana, no repite siempre lo mismo, ¿no? Sino que hay de una manera, de otra manera. Y, por ejemplo, si tú un día piensas que el Señor puede estar ocupado, porque hay gente que piensa así, ¿no? Dice, no, pero ¿qué me va a escuchar Dios a mí? Y te dicen todavía, ¿no? Yo voy mejor a los santos porque ellos no están tan ocupados como Dios. El santo va a llevar mi petición a Dios. Lamentablemente, déjame decirte, amigo, que así no dice, así no lo ha establecido Dios, y así no está escrito en la Escritura. La Escritura, y Dios dice también, que el medio para acercarnos a Él es Jesucristo. Esta mujer lo entendió, por eso es que obtiene de Dios la sanidad que tanto esperaban. Habría que decir acá, creo que es importante, George, de que en todas las cosas del reino hemos aprendido el presente continuo, que no solamente tiene que ver con creer algo y recibir, sino hay que permanecer en lo que hemos creído. Hay un caso en la Escritura, que es el caso de Pedro, que estaba en la embarcación con los otros amigos, los discípulos, y que estaba pues en una tormenta tremenda, la barca estaba que se hundía, y sabemos ese pasaje donde Jesús se acerca caminando sobre las aguas, y Pedro le dice, no, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Entonces, Pedrito, que siempre estaba ahí en primera fila, pues dijo, ya. Entonces dice que él bajó y empezó a caminar sobre las aguas, puesto sus ojos en Jesús. Pero en eso dice que desvió su mirada a las olas, a los vientos, a la tempestad, tuvo temor y se hundió. El Señor no lo dejó hundirse, vino, lo rescató y el Señor le hace esa tremenda pregunta, ¿no? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, no podemos decir que Pedro no tuvo fe, porque si no, no hubiera caminado sobre las aguas. Tuvo fe, confió en el Señor. Pero llegó un momento en que lo que le decían sus sentidos fue más fuerte de lo que le decía su fe. Y esto creo que es el conflicto que tenemos todos como creyentes, como gente que ha conocido del amor y del poder de Dios, que muchas veces estamos en fe y de repente escuchamos una noticia, escuchamos, qué sé yo, algún comentario, lo que fuere, y ¡puc! Nos desconectamos de la fe y caemos en lo que nuestra razón y nuestros sentidos nos pueden hablar. Entonces, es importante que así como un niño que está en vientre de su madre se alimenta a través del cordón umbilical y no hay otra forma de alimentarse, si no hay cordón umbilical, si el cordón umbilical se obstruye, esa criatura no tiene alimento y se muere. Pues creo, no sé, corríjame si me equivoco, que como gente que hemos nacido de nuevo lo alto y Dios ha restablecido el cordón umbilical con él a través de su Espíritu Santo que ha venido a morar, porque el Espíritu Santo es el intercedor, es el que intermedia delante del Padre, delante del Señor Jesucristo, para que podamos tener nosotros vida y vida en abundancia. Pues si ese cordón umbilical se obstruye o no lo utilizamos, simplemente vamos a decaer y las promesas de Dios de repente un momento a otro como que se nublan, como que desaparecen, y el problema es nuevamente, en el mundo natural, cuando uno alcanza algo, lo alcanzó y ya lo tiene. En el mundo espiritual, uno alcanza algo y tiene que permanecer y permanecer y permanecer, porque tiene que ver con este famoso presente continuo del cual hemos conversado tanto. Así que nuestra fe tiene que ser continua. ¿Perdón? Claro, hasta verlo, tocarlo, realizarlo, porque no nos olvidemos que las cosas naturales las puedes ver, tocar y palpar. A comparación de la fe, dice que viendo lo que, o sea, creyendo en lo que no ves, dice. Entonces, aquí encontramos de este caso, ¿no? De la chica, de que está diciéndose algo en su corazón
y sobre la base de lo que se dice en su corazón es que se acerca al Señor Jesucristo y saca poder del Señor Jesucristo. A comparación de los curiosos que estaban alrededor de Jesús, ¿no? Porque Jesús estaba rodeado de discípulos, pero también rodeado de curiosos que estaban, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Dicen que es el Señor Jesús, dicen que sana, dice que hace milagros, dice que resucitó muertos, porque el curioso siempre habla de esa manera, ¿no? Dicen. La mujer no decía dicen. La mujer se dijo a sí misma, voy a acercarme, tocar su manto y voy a ser santa. ¡Qué tremendo! Ahora, estas convicciones no se pueden hacer con la razón, porque la razón te puede ayudar por un momento, pero después decae, porque como el mundo está bajo el maligno, te van a llegar pensamientos, te van a llegar comentarios. Es lo mismo que le pasó a Pedrito, ¿no? Que es lo mismo que le pasó a Pedrito cuando salió de la barca, tenía fe, pero cuando estaba caminando en el mar, dice que las cosas que estaban pasando a su alrededor, ¿no? Lo hicieron, digamos, hundirse. Y el Señor le dijo, claramente le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, ¿cuál fue el punto? Dudó. ¿Pero dudó de qué? De esos pasos que dio cuando salió de la barca. Porque él salió de la barca, caminó. O sea, no es que estaba en la barca, no, caminó y luego se hundió. A mí me hubiera gustado dar, aunque sea un pasito en el agua, pero nada. Pero, ¿por qué no lo intentas? Dice que al que cree todo le es posible, George. No probemos al Señor desde la palabra. Le cuento, claro, ahí en el no probar, ahí me voy hasta el fondo. Ya ves, no tienes fe, Jorge. No voy hasta ahí, estaría probándolo, pero hermano. Bueno, claro, pero hablando sustancialmente, otra cosa que salga porque yo lo estoy creyendo. Claro. Entonces, mira, algo parecido sucedió con una persona, ¿no? Que pidió oración para un problema que tenía y de salud, ¿no? Entonces, lo hicieron, pues, en el hospital le hicieron su operación, todo, y cuando la fui a visitar me dijo que todo estaba muy bien, que Dios había obrado en ella, ¿no? Porque los médicos le habían dicho, esto es algo extraño, nunca pasa esto, pero bueno, tiene usted suerte, está muy bien. Y como siempre, pues no, los médicos se toman su seguridad, dicen una cosa, otra cosa, y parece que la hicieron dudar un momento. Pero lo más fuerte fue que en algún momento esta persona se confunde cuando vinieron a verlo y ella, al ser forzada o convencida, justo era en octubre, ¿no? Y dijo, bueno, parece que el milagro lo había hecho alguien a la que ella también era devota. Pasaron 2-3 meses y regresó la cosa, y los mismos médicos no se explicaban por qué. Entonces esta persona dudó, pues, ¿no? En principio pidió que Dios lo hiciera, y cuando Dios lo hizo, le atribuyó lo que había hecho Dios a otra obra de espiritual. Entonces desapareció milagrosamente lo que milagrosamente había sido obrado en su cuerpo. De un momento a otro comenzó a desaparecer, y bueno, la persona ya no está entre nosotros, ¿no? A veces también eso pasa, ¿no? Uno recibe de Dios, y como en el principio que leímos en el pasaje del paralítico, en ningún momento se ve que el paralítico dice gracias. En ningún momento se ve que el paralítico dice algún comentario de Jesucristo. Simplemente él se para y se va, ¿no? Pero la fe había sido de sus amigos, ¿no? Sus amigos querían verlo sano a él, y eso es lo que a él le interesó. Él quería estar sano y punto, ¿no? No le interesaba quién fue ni cómo lo hizo. No, eso no tenía importancia para él. Él quería estar sano y punto. Y a veces hay gente que quiere estar sana solamente para seguir en lo mismo. Yo diría que en este punto deberíamos decir algo que es muy importante. Todo gira alrededor de nuestra fe. Hasta acá hemos llegado a eso. Y hay un pasaje que queremos leer de la Escritura que está en Mateo, ¿no? Sin fe es imposible.
imposible agradar a Dios. No, y O sea, todas las es tan promesas de corto, Dios, es tan corto eso, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. y la verdad que revela Dios y las promesas de Dios solo se activan cuando hay ejercicio de fe, porque como no se puede agradar a Dios sin fe, y como el fe es el cordón umbilical por donde la gracia de Dios baja del reino de los cielos, baja hacia nuestra vida, hacia el reino natural, pues si no hay fe, pues no hay nada, ¿no? Absolutamente nada. Realmente deberíamos reflexionar con la importancia de la fe. Y miren lo que dice Jesús en Mateo 17, cuando un hombre se le acerca y dice que Señor, ten misericordia de mí. En el verso 15 estoy leyendo, ¿ya? Mi hijo, dice, es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces cae en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y la respuesta de Jesús ante este requerimiento, este padre que su hijo pues lo había llevado a los discípulos y no lo podían sanar, fíjense lo que dice, ¿eh? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Wow. ¡Qué bárbaro! ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Así es. Jesús está hablando. Entonces, Como ¿qué es lo que está diciendo? La intención de su corazón. No, Porque pero la palabra miren, dice que nadie le tenía que decir a Jesús nada porque él sabía todo lo que había en el corazón de los individuos. Y en ese momento esas personas estaban pensando así mal, bien mal. Pero ojo que está hablando de sus discípulos también, ¿eh? Porque estaban también los discípulos que no. Eso es lo que quería preguntar. ¿De quién se trata la generación maligna? ¿Son los discípulos o es la gente que está alrededor? Está hablando en general. Dice, cuando dice esta generación incrédula y perversa, lo que está diciendo es, esta humanidad que es incrédula e inclinada al mal. Es lo que está diciendo. Las dos características de la raza humana debido al pecado con el que ha nacido es que le es difícil creer, es incrédula, y además es inclinada al mal, es perversa. Entonces, el Señor, que también estaba en un cuerpo humano, y supongo que también tenía que luchar contra ese cuerpo humano que él tenía, dice estas cosas, ¿no? Generación o humanidad incrédula y perversa. Y mira, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Como que el Señor en algún momento dice, estoy en medio de incrédulos, nadie cree, nadie, caramba, o sea, qué difícil es esto, ¿no? Hablaba pues ahí en su naturaleza humana él, ¿no? Entonces, él lo que nos está revelando, entiendo yo, en este pasaje, es que la naturaleza humana tiene dos características muy importantes, incrédula y perversa. Y ¿saben qué? Entre esa naturaleza y esa humanidad, adivina quiénes estamos, nosotros, yo mismo, ¿no? Los dos compañeros que tengo también son incrédulos y perversos por la naturaleza humana, por la naturaleza humana. Por eso es que Dios ha tenido que hacer esta obra de resucitarnos prácticamente de nuestra naturaleza y dice que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Quiere decir, querido amigo, querida amiga que nos escucha, si usted cree que en su naturaleza que usted ha recibido de sus padres, usted puede alguna vez tener comunión con Dios, con el Creador, de alguna manera, con esfuerzos, con ritos, con alguna religión, la palabra de Dios, el mismo Jesús dice aquí que por naturaleza el ser humano natural es incrédula y es perverso. Y la única forma, dijo Jesús, no lo digo yo, dijo Jesús, es que tenemos que nacer de nuevo de lo alto, por el Espíritu Santo y por la palabra. Y si no hay esta resurrección de muertos, que es lo que dice el Señor, simplemente no hay forma de relacionarse con Dios, porque la naturaleza humana es incrédula y es perversa, a tal punto que para un ser humano de esta generación, como dijo Jesús, pueda volver y tener esta relación con Dios, tener fe, que la fe produce, escuchar la palabra de Dios produce fe, para que se dé todas estas cosas que la Biblia revela, es necesario que esta persona pueda tener una nueva naturaleza y que la naturaleza anterior, que la naturaleza de carne, dice que tiene que ser crucificada juntamente con Cristo en la cruz y que seamos participantes de la naturaleza divina y que podamos ser gente que ya ha resucitado entre los muertos
y está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Si esta transformación sobrenatural no se da, todo el esfuerzo que hagamos para poder tener comunión con Dios, escuchar su voz y conocer a Dios, va a ser inútil según lo que revela la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es algo en la cual es claro y contundente para todos nosotros. Y si nosotros queremos agradar a Dios y queremos conocerlo como Él es, requerimos ejercer fe. Y la única manera de ejercer fe es teniendo la presencia y la persona del Espíritu Santo, que es el que pone esa fe que nosotros necesitamos para relacionarnos con Dios. Hay una fe humana, el ser humano mismo lo hace por sus experiencias y sus estudios, pero de esa fe no estamos hablando. Estamos hablando de la fe venida del Espíritu Santo, venida por la persona del Espíritu Santo. Como Pablo mismo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es contundente también. Y en estos momentos la necesitamos. Necesitamos que nuestra fe se mueva de tal manera y de tal magnitud de que podamos apalear todas estas cosas que están sucediendo y poder lograr predicar, ministrar, compartir la palabra en medio de estos escenarios y poder ver los resultados que tanto la palabra también nos enseña, ¿no? La conversión de personas incrédulas, la conversión, la sanidad, los prodigios, las señales y los milagros, que eso acompaña a la fe. Eso es lo que verdaderamente debemos de ejecutar aún a hoy, aún estando en nuestros cuartos, por medio de vías remotas, por medio de las llamadas telefónicas, por medio de las palabras que hablamos del WhatsApp o el Internet. Ahí hay que ejercer fe para poder ver los resultados que conforme a la palabra estamos esperando. Diría que es vital también, sobre todo en este tiempo, donde el planeta atraviesa una circunstancia difícil, que mucha gente ha perdido sus trabajos, no se puede salir de la casa y no se pueden hacer muchas cosas de las que gozamos. Cuando estábamos, podíamos ir a la playa o una reunión, ya todo eso se ha perdido. En estas circunstancias como estas, cuando no hay fe, pasa lo que hace poco, creo que ha sido en el norte del país, una madre en medio de su desesperación ahorcó a sus 2 niños y luego se mató, porque no hay fe. O sea, realmente cuando se pierde la esperanza, y el dicho popular dice que lo último que se pierde es la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza ya queda solamente pensar en la muerte, ¿no? Por eso que esta tarde queremos invitarte a que le des un espacio al Señor en tu vida, para que Él te dé fe, Él te dé la capacidad de poder creerle a Él. Su palabra está escrita en la Biblia. Como dijo César, ¿quieres que Dios te hable? Bueno, abre la Escritura, abre la Biblia, busca un pasaje, dilo en voz alta y ya te está hablando Dios. Ya te está hablando Dios. Y esa forma de hablar de Dios va a despertar en ti cuando la escuchas fe. O sea, vas a comenzar a creerle a Dios. Al comenzar a creerle a Dios vas a ver que el problema no es tan grande y que mientras Dios esté al cuidado de ti, todo va a ir bien. Así que te invitamos esta tarde a través de una corta oración a decirle al Señor Jesucristo, repite como yo, dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Quiero tener la fe que estas personas han hablado. Deposita en mí esa fe que la necesito para creer que vamos a salir de esta circunstancia. Te recibo como mi Salvador. Reconozco que el pecado me apartó de ti y me hizo perder toda visión de que existía un Dios que me ama y que está al cuidado de mí. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. 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 Bien, Amén. Estamos contentos por este programa y ya falta solamente 2 minutos para terminar y queremos tal vez recordarles la importancia, primero, de poder recibir al autor de la fe. Dice que Jesús es el autor de la fe y el que perfecciona la fe. Hay una versión que dice el consumador. Esa palabra consumador, que me extraña, es perfeccionador.
el que nos ayuda a crecer en la fe. Dice la palabra que hemos recibido todos juntamente con Jesucristo en nuestro corazón, hemos recibido una medida de fe. No es que a uno le da más fe y a otro le da menos fe, eso no existe. A todos nos da la misma medida de fe, pero a partir de ahí es que haces tú con la fe. Hay que ejercitarla. En Hebreos dice bien claro que la madurez tiene que ver con aquellos que han ejercitado los sentidos para discernir el bien y el mal. Entonces no le digamos a Dios que me has dado poca fe, ¿no? Creo que los Panchos cantaban una canción, ¿no, Jorge? Poquita fe, creo que. Poquita fe, sí. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, no había existe... un hermano que le decía, había un hermano que le pusieron de chapa poquita fe. Porque Sí, todos dudaba de todo. Entonces, no le echemos la culpa a Dios, porque Dios siempre opera Dios de la misma manera. Él da el primer empujón y el resto pues ya nosotros tenemos que mantener. Por supuesto, Él dice no temas, yo estoy contigo y estaré contigo todos los días de nuestra vida. Y Él nunca nos va a separar, nunca se va a separar de nosotros, nunca nos va a desamparar. Dice que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que ejercitarnos de la manera como en el mundo natural, los estudiantes, los científicos, los deportistas, los artistas, todos se ejercitan. Ninguno ejerce su profesión así por inspiración. Ahora, como creyente, no puedes pues pensar de que ya yo recibo algo y ya pues camino a 10 centímetros del suelo. No funciona. Lo que funciona es, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para poner por obra todas las palabras que recibiste de mi siervo Moisés. Entonces, bueno, terminamos este programa. Veamos el Señor qué nos tiene para el próximo. De repente continuamos con la fe. Vamos a ver, y una alegría haber estado con ustedes. Que el Señor los guarde este fin de semana y estaremos en contacto con la gracia de Dios el próximo sábado.